Comenzamos con la unidad 2, que se va a llamar o se llama métodos de integración e integración indefinida. El temario y la clase abarca lo que es, al día de hoy, definición de integral indefinida, propiedades, el cálculo de integrales indefinidas, pero las primeras, que son directas. Sí. Teníamos que una integral definida es de esta forma, integral de f de x igual a la antiderivada de x más c. Aquí vemos cómo tiene esta forma, el signo de integración, la s alargada, la función a integrar o integrando y el diferencial con respecto a qué. Y dice que es el conjunto de todas las primitivas de una función. Es una función f de x, se escribe de esta manera, ¿sí? En donde f será una antiderivada o primitiva de otra función f en el intervalo de a a b, igual a f de x para todo valor de x en el intervalo. Las propiedades, bueno, básicamente son también las mismas que para la integral definida. Tenemos la de la suma, la de la resta, perdón, y la de la constante, ¿sí? Si hay una constante que multiplica una función, dice que es válido sacar fuera de la integral en la constante. Si tengo una función, ¿sí?, junta, ¿sí?, en una sola integral, puedo separarla, ya sea suma, sea resta, ¿sí? Y dice, ¿por qué es una integral indefinida? Tengo aquí una función f de x igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x, ¿sí? Dice que yo la puedo derivar por las reglas básicas. Me fijo que todas estas son funciones elevadas a una potencia, por lo tanto, puedo utilizar esta regla para las derivadas. La derivada con respecto a x de x elevado a la n. Y dice que su derivada es n por x elevada a la n menos 1. Y tengo la de la constante, en donde dice que únicamente puede multiplicar la constante por la derivada. Bueno, entonces aplico las mismas propiedades que había visto para la integral, saco las constantes fuera de la derivada y me queda para este primer término 2 por la derivada de x al cubo. Más, veo que tiene otra constante, 5, lo saco fuera de la derivada de x al cuadrado, menos 6 por la derivada de x, ¿sí? Me fijo que todas estas son funciones elevadas a una potencia. Aquí está la 3, aquí está la 2, aquí está la 1, ¿sí? Entonces puedo aplicar la regla de las potencias, pero para derivadas. Entonces, localizo quién es n. En el primer término tengo el 2 que está multiplicando. N es igual a 3, x es igual a 3 menos 1. El siguiente es un signo más, sigue un 5, que va a multiplicar, dice, a n, que vale 2 por x a la 2 menos 1. Menos este 6 por esta n, que vale 1, por x elevado a la 1 menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser 2 por 3, 6, x al cuadrado, más 5 por 2, 10x. ¿Sí? 2 menos 1 me da esta x elevada a la 1. Menos 6, dice, por 1, 6. Por x elevado a la 1 menos 1 me da x a la 0. Sé que por regla todo lo que esté elevado a la 0 se me va a hacer 1. Y entonces 6 por 1, 6, ya no lo pongo. La antiderivada de esta función es la función original f de x. ¿Sí? Esto es, dice, la integral de 6x al cuadrado más 10x menos 6x menos 6 con respecto a x es igual a 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x más c. Esto es la derivada de f de x. Dice, si queremos comprobarlo, bueno, pues aquí lo tengo. La integral de 6x al cuadrado más 10x menos 6 con respecto a x. Si me fijo aquí tengo tres términos, ¿sí? Entonces, aplico la propiedad de las integrales y dice que puedo separar en integrales separadas, porque no necesariamente, aquí ahorita puedo ver, bueno, que aquí está la potencia, la de una constante, pero no necesariamente tienen que ser esas. Pudiera ser que me den una función algebraica, otra función trigonométrica, otra logarítmica, ¿sí?
Entonces, habría que separarlas. Separo aplicando y me queda 6 de la integral de x al cuadrado de x más 10 por la integral de x menos 6 por la integral de dx. El paso 2 es identificar qué tipo de función es. ¿Sí? Y la regla de integral. Bueno, teniendo a la mano su formulario, me fijo que la primera y la segunda son de la potencia. ¿Sí? La tercera, esta, es la de la constante. ¿Sí? Porque aquí nada más tengo un 1 y acá está un 6, o si quiero aquí pongo el 6, y de todas maneras es una constante. ¿Sí? Entonces voy a resolver y encontrar la antiderivada f mayúscula. Ya dijimos por qué era la antiderivada, ¿sí? Es proceso inverso de la derivación. Entonces aquí tengo, ¿sí? X al cuadrado de x más 10, perdón, acá está la integral que tenía aquí está. Ahora voy a aplicar la regla de la potencia y luego la regla de la constante. Bueno, para el primer término, pues va a ser 6, dice, por x, aquí está x, elevado a la n, pero si ya aplico la antiderivada, dice que es a la n más 1, 2 más 1 es 3, sobre n más 1, 3. Me fijo aquí, el momento que aplico esto, ya no aparece el símbolo de la integral, ¿sí? Ya es antiderivada. El siguiente término es más 10. El 10 aquí está. Voy a aplicar ahora esta, que es x elevada a la 1, porque aquí está elevado a la 1, más 1. Entonces me queda x a la 2 sobre 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque aquí dice que es n más 1. Sigo con el tercer término, menos 6. Y ahora me fijo que esta integral ya no se aplica esta regla, porque aquí no tengo ninguna variable elevada a una potencia, pero sí tengo una constante que es menos 6 y dice que por regla únicamente agregue la constante, que en este caso es menos 6, y le ponga la variable con respecto a la que estoy integrando. ¿Sí? En este caso es x, menos 6x más c. Ahora, aquí si puedo simplificar, lo debo de hacer. 6 entre 3 me queda 2x al cubo, más 10 entre 2 me queda 5x al cuadrado, menos 6x más c. ¿Sí? Aquí tengo mi integral. Y si ustedes se fijan, era la que tenía aquí. ¿Sí? Esta era mi función. Entonces, cuando la derivé, me dio este resultado, 6x al cuadrado más 10x menos 6. Cuando la integré, me volví a regresar a la función original. Sí, entonces aquí está la derivada, ¿sí? Como procesos inversos. ¿Sí? Y puedo ver entonces, ahora, hasta ahí vimos y siguen siendo integrales indefinidas, pero se les llama directas porque lo hago por medio de las reglas de integrales, ¿sí? De manera directa, no tengo que hacer ningún otro procedimiento. ¿Sí? También explicábamos este ejemplo, la integral de 10 sobre pi coseno de 5 pi medios de x con respecto a x. Aplicaba las propiedades de la integral, me fijo aquí que 10 sobre pi, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Una constante quiere decir que es un valor en donde no aparece la variable x, ¿sí? Porque si fuera 10x sobre pi por el coseno de esto, ya no podría aplicar esta regla. ¿Sí? Pero como es una constante, lo saco fuera de la integral y digo coseno de 5 pi medios de x con respecto a x. Me voy a identificar qué tipo de función es y su regla de integral. Me fijo que es una función coseno y esa integral tiene esta forma, la integral del coseno de ax de x. ¿Sí? La regla número 64 y dice que es igual a 1 sobre a seno de ax más c. Bueno, pues de la función que me dieron, identifico quién es a y me fijo que es 5 pi medios o pi sobre 2x. ¿Sí? Pero me fijo que aquí A ya no debe de llevar la X, nada más debe llevar la A, ¿sí? Para ponerla aquí. Bueno, entonces nada más voy a eliminar a la X. ¿Sí? El paso 3 dice, voy a aplicar la regla de la integral para obtener f, es decir, la antiderivada. Bueno, pues ya tenía aquí mi función, ya está la regla, sustituyo, ¿sí? En esta parte, y me fijo que el 10 sobre pi
Ahí queda como una constante y hasta el final va a multiplicar. Bueno, voy a sustituir en esta. Me fijo que esta función tiene esta forma y esta es su antiderivada. Entonces es 1 sobre, ¿quién era A? 5pi sobre 2. Multiplicada, dice, por el seno de AX, ¿sí? 5pi medios X, ¿sí? Más C. ¿Sí? Aquí está. Ahora todavía no está terminada, ¿sí? Me fijo que aquí me quedó 1 sobre una fracción. ¿Qué es lo que hay que hacer? La regla de la oreja o de la tortilla o del sándwich, ¿sí? Para ello, el número que está en el numerador lo voy a transformar a fracción. ¿Sí? Y cualquier entero puede ser pasado a fracción únicamente poniéndole en el denominador un 1. Sí, si fuera un 5, fuera 5 sobre 1 y se mantiene, sigue siendo 5 enteros. En este caso es 1, 1 sobre 1 entre 5pi medios, ¿sí? Entonces ya puedo ver que las dos son fracciones. Ahora voy a multiplicar extremos con extremos y me va a dar el numerador, ¿sí? Medios con medios y me va a dar el denominador. 1 por 2, 2 sobre 1 por 5pi me queda sobre 5pi seno de 5pi medios de x. Si se fijan, todo lo demás sigue igual. Ahora, me falta multiplicar por este 10pi. Hago la multiplicación, esa es directa. 10 por 2 me queda 20 sobre pi por 5pi me queda 5pi al cuadrado. Seno, el mismo argumento que tenía, 5pi medios de x. Más c. Todavía puedo factorizar 20 entre 5. Es 4 sobre pi al cuadrado seno de 5pi medios de x más c. ¿Sí? Y este sería mi resultado final o mi antiderivada. Como la integral no tiene límites, no hay nada que evaluar. Eso era para integrales trigonométricas. También tengo para integrales exponenciales y decíamos que la integral de e a la x de x es igual a e a la x más c. Sí, pero esta es la integral simple o sencilla. No siempre me van a dar de esa forma. Tengo una regla que es la 109, dice que es la integral del exponencial elevado a la x con respecto a x. Eso es igual a 1 sobre a por el exponencial elevado a la x más c. ¿Sí? Entonces, ahora si me dan esta integral de e a la 5x de x, dice, voy a identificar quién es a. Ah, pues de acuerdo a esta forma que tiene a, es todo lo demás que aparezca acá, excepto la x. Entonces, a, si ya identifico quién es a, entonces a me va a dar que es 5 en este ejemplo. Bueno, ya nada más solamente sustituyo en la fórmula y es 1 sobre 5 elevado a la 5x más c. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si me dan exponencial elevado a la menos 5x? Dice, pues la misma fórmula. Dijimos que a, este valor de a va a ser todo lo que esté aquí, excepto la variable. Es decir, nada más voy a eliminar la x y a va a ser menos 5. Bueno, pues nada más sustituyo en la fórmula, es 1 sobre menos 5 exponencial a la menos 5x más c. ¿Sí? Sabemos que si es una división como está aquí, podemos los signos más por menos, menos o más entre menos, menos, y todo se me hace negativo, menos 1/5 del exponencial de menos 5x más c. Ese sería mi resultado o mi antiderivada. Si me la complican, ¿sí? Porque no siempre un exponencial tiene que estar elevado a una potencia entera, negativa o positiva, sino que puede estar a una fracción, como en este caso y 5 medios. ¿Sí? Pues, ¿qué voy a hacer? Dice, pues lo mismo, identificar de acuerdo a la forma que tiene mi función, ¿quién es a? Pues es 5 medios. Al sustituir a la fórmula, es esta, mi antiderivado a la regla, 1 sobre a. ¿Quién es a? 5 medios. Igual aplico la regla de la tortilla o del sándwich y 1 por 2 me da 2, 5 por 1 me da 5. Elevado a las 5 medios de x más c. ¿Sí? Y queda resuelto. Dice, pero no siempre te lo van a dar con números fraccionarios, enteros, positivos o negativos. Puede ser que te lo den de esta forma. ¿Sí? El exponencial de menos 5pi sobre 2x con respecto a x.
Pues hago el mismo procedimiento, es la misma, si me fijo, tiene esta forma, el exponencial elevado a la AX. ¿Sí? Bueno, pues nada más tengo que identificar quién es A, es lo único que tengo que hacer. Dice, A es todo esto, excepto la X. Bueno, pues es menos 5pi sobre 2. El 1 aquí ya está de la fórmula, todo lo demás se pone igual, ¿sí? Todo lo demás se pone igual. Ahora, nada más aquí voy a aplicar la regla del sándwich. 1 más por menos, menos. 1 por 2, 2. Dijimos que este 1 se transforma a fracción y aquí es como si dijéramos 1 sobre 1. 1 por 5pi me queda 5pi exponencial a menos 5pi medios de x más c. Ese sería mi resultado. ¿Sí? También veíamos otro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaba si tenía la integral, dice, de 3 por el exponencial de menos 5pi medios de x con respecto a x? Dice, pues por regla de las integrales o por propiedades, ya sé que este 3, ¿sí? Es un número, una constante, lo puedo sacar fuera de la integral. ¿Sí? Y ya nada más se queda el exponencial a la menos 5pi medios de x. Y aplico la misma regla. ¿Sí? Únicamente el 3, este 3 que está como constante, va a multiplicar hasta el último, ya cuando esté mi antiderivada en su forma simple. ¿Sí? Entonces aquí está, aplico la regla, dice 1 sobre menos 5pi medios multiplicada por el exponencial elevado a lo mismo que tiene la función original, menos 5pi medios de x. ¿Sí? La regla de la tortilla, ¿sí? Ya lo tenía resuelto anteriormente, menos, me queda menos 2 sobre 5pi por el exponencial elevado a la menos 5pi medios de x, más c. El 3 ahí sigue dando. Sí, hasta el final, cuando ya está, aquí ya está en su forma simple, entonces puedo multiplicar el más por menos, menos. 3 por 2, 6. Sobre, aquí dijimos que como esta es una fracción 2/5 de pi, ¿sí? Este también lo puedo transformar a fracción. ¿Sí? Y recordemos que nada más le pongo en el denominador un 1. Y ese 1 va a multiplicar a 5pi. Por eso aquí tengo 5pi por el exponencial elevado a la menos 5pi medios de x, más c. Y este sería mi resultado. Aquí ya no se puede factorizar en más. Siguen siendo integrales indefinidas, pero son directas. ¿Sí? Me dan esta otra integral. Y si se fijan, únicamente le agregué aquí en el AX, le agregué una R. Dice, ¿va a cambiar tu resultado? Bueno, va a cambiar de esta forma. Dice, aplico lo mismo, esta es una constante, lo saco fuera de la integral y queda nada más el exponencial elevado a las 5pi medios r de x con respecto a x. ¿Sí? Aquí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues aplicar esta misma regla que tengo acá, la 109, identificando quién es A. ¿Sí? Y me fijo que A es todo lo que esté acá elevado el exponencial, excepto la variable x. Bueno, pues entonces va a ser menos 5pi sobre 2r. ¿Sí? Y eso es lo que está aquí en la parte que corresponde a 1 sobre a. Menos 5pi r sobre 2. Multiplicada por lo mismo que tienen aquí, el exponencial a la menos 5pi medios r de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la regla del sándwich, más por menos, menos. 1 por 2, 2 sobre, dijimos que aquí era 1 sobre 1. 1 por 5pi r, bueno, va a ser 5pi r por el exponencial elevado a lo mismo que tiene mi función original. Más c. Y también multiplica más por menos, menos 6. 3 por 2, 6 sobre 5pi r exponencial elevado a la menos 5pi medios r de x más c. Y este es el resultado de mi integral. ¿Sí? Y todas estas se dicen que son directas porque está en la fórmula, identifico, nada más separo, aplico propiedad y aplico la regla. ¿Sí? Se llaman directas, indefinidas porque no tienen límite. ¿Sí? Y son directas porque después de que se aplican las propiedades, únicamente sustituyo en la regla de integral y queda mi resultado.
Ahora, eso correspondía a lo que vimos en la unidad 1. ¿Sí? También veíamos por ahí un teorema, el primer teorema fundamental del cálculo, pero hay dos teoremas. ¿Sí? ¿Cuál es ese segundo teorema fundamental del cálculo? Dice que si f es continua en un intervalo abierto y que contiene a, entonces para todo x en el intervalo existe una derivada, dice, de la integral de a x de una función f de t con respecto a t y se regresa a mi función original. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el segundo teorema? Si ustedes se fijan aquí, es una integral ahora definida, pero nada más tiene un límite, ¿sí? ¿Qué es el límite inferior? El límite superior queda con respecto a una función. Es x, ahora ya no es b, no es un número, es una función. Por eso dice que queda abierto. Nada más se toma una parte, ¿sí? Que es el inferior, y el superior queda abierto. Ahí se va. ¿Hasta dónde? No sabemos. ¿Sí? Queda en términos de una función. Este es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y aquí tengo un ejemplo. Dice que el ejemplo de esta integral definida que va de 2 a x al cuadrado de una función t elevada a la menos 3 de t. ¿Sí? Entonces me fijo que esta función es como la que tiene la forma que decía, nada más está definida en el límite inferior, es decir, de 2 hasta x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, hasta una función que dice x al cuadrado de esta otra función t a la menos 3. ¿Sí? Como aquí ya estoy ocupando a x, aquí en la función ya no puedo utilizar a x, tengo que utilizar a otra variable. Por eso voy a integrar con respecto a t. Dice que voy a resolver por el teorema fundamental del cálculo, pero ahora ya voy a involucrar a los dos teoremas, parte 1 y parte 2. ¿Sí? Entonces, si tengo esta integral, esta función, dice que es de a a x de f de t, entonces f es una antiderivada de f en este intervalo. Por lo tanto, se identifica, voy a ver aquí, de acuerdo a la función, ¿quién es a? ¿Cuánto vale a? Vale 2. ¿Y x? ¿Cuánto vale x? Vale x al cuadrado. ¿Sí? Me voy a fijar este t elevado a la menos 3, ¿qué regla puedo aplicar de las integrales? Y me fijo que esta es x a la n. Recordemos que esta integral se utiliza siempre y cuando n sea distinto de menos 1, y en este caso está elevado a la menos 3. Por lo tanto, puedo aplicar esta regla. Menos 3 es distinto de menos 1. ¿Sí? Bueno, pues entonces, aplicando la regla de la integral, dice que es t a la menos 3 más 1 sobre n, que es menos 3, más 1. Esto me queda como t a la menos 2 sobre menos 2. Pero al aplicar, recuerden, la integral o la regla de integral, al ya pasar a ser antiderivada, ya no lleva el signo de la s alargada o de la integral y está evaluada en sus límites que va de 2 a x al cuadrado. ¿Sí? Lleva esto que son sus límites. Ahora esto lo debo de pasar, recordemos que no debo de tener nada elevado a una potencia negativa. Bueno, pues me queda más, entre menos, menos. ¿Sí? Este t a la menos 2 va a pasar al denominador, pero ya va a pasar con exponente positivo. Y es menos 1 sobre 2t cuadrada, evaluada de 2 a x al cuadrado. Recordemos que aquí, este 1 que está aquí es porque aquí t a la menos 2 tiene un coeficiente 1. Y cuando se cambia de numerador a denominador, nada más se va la letra o la parte variable con su exponente. Sí, su exponente es el que cambia de signo, pero no se va su coeficiente. Por ejemplo, si aquí tuviera 5t a la menos 2, me quedaría 5 sobre 2t al cuadrado, incluyendo acá su signo. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo uno que da de esta forma, pero aquí me falta evaluar. Esta es mi antiderivada. Dice que la función es continua en todas sus partes, de modo que se resuelve por de acuerdo a este teorema,
al teorema fundamental del cálculo, que es la parte 1, ¿sí? Dice que es la integral de a, b, f de x es igual a la antiderivada evaluada en el límite superior menos esa antiderivada evaluada en el límite inferior. Y aquí lo tengo, ¿sí? Bueno, aquí ya tenía ese resultado. Ahora voy a evaluar esto en el límite inferior. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Voy a evaluar primero en el límite superior, en este caso es x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues entonces voy a poner menos 1 sobre 2. Ahora, donde está la t, es donde se va a sustituir por el límite superior, ¿sí? Entonces, en este caso es x al cuadrado, porque ese es mi límite superior, y dice que está elevado al cuadrado, entonces elevo al cuadrado. Menos, por el teorema fundamental del cálculo, pero parte 1, este que está aquí. Puedo ver entonces que voy a evaluar esta función, dice menos, debe de incluir su signo, menos 1 sobre 2, pero ahora donde va t, dice que voy a evaluar en el límite inferior, que es 2, y ese 2 dice debe estar elevado al cuadrado. Bueno, pues entonces me queda menos 1 sobre 2, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Fíjense bien que este 2 nada más está elevando al valor de t, no al 2, ¿sí? Nada más a lo que tiene t. Y t dice que vale es este x al cuadrado. Elevado a la 2, bueno, pues saben que 2 por 2 es 4. 2x a la cuarta más, ¿de dónde salió este más? De este menos por este menos me dio un más. Este 2 elevado a la 2 es 4, por este 2 es 8. Por lo tanto, mi resultado es igual a menos 1 sobre 2x a la cuarta más 1 sobre 8. ¿Sí? Si me fijo, este 8 ahora sí no queda como una constante. Tengo un valor y tengo una función. ¿Sí? Si compruebo realizando el proceso inverso, ¿sí? Tengo esta función. El proceso inverso entonces es derivar. ¿Sí? Derivo esa función, ese resultado que ahorita obtuve, y me queda, dice, menos 1/2 por la derivada con respecto a x de x a la menos 4. Este x menos 4 es este x a la cuarta que está aquí. Nada más que está en el denominador. Al pasar al numerador pasa como x a la menos 4. El siguiente es más la derivada con respecto a x de 1/8. Y ya sé, ¿sí? Siempre me dijeron que la derivada de una constante se me va a hacer 0. Por lo tanto, esta segunda no la voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Nada más va a ser esta de x a la menos 4 multiplicada por un menos 1/2. Aplico la regla de la derivada y me queda menos 1/2, ¿sí? Menos 1/2 por, dice, ¿quién es n? Pues es menos 4, me fijo cuánto vale n, menos 4. Ahora dice, la parte variable es x, elevada a la menos 4, menos 1. Y esto me queda, menos por menos me queda más. 4 por 1, 4/2 de x, menos 4 menos 1, me queda x elevada a la menos 5. ¿Sí? Esto es igual, 4 entre 2 es igual a decir 2x a la menos 5. ¿Sí? Y esa sería la derivada. Pero como no debo de tener ningún número elevado a la potencia negativa, lo paso al numerador, perdón, al denominador, y pasa como 2 sobre x más 5. Y si ustedes se fijan, esta es mi derivada. Si yo la integro, se va a volver a regresar a esta función. Pero se perdió este 1/8. ¿Sí? Este 1/8 se perdió porque su derivada fue, la derivada de esta constante fue 0. ¿Sí? Se perdió esa, entonces por eso cuando se pone como primitiva se le pone un más c. En este caso sí tenía yo definido el límite inferior. El que no estaba definido es el límite superior. Y de esta forma sí me puedo regresar de la... teniendo un valor, sí me puedo regresar de la derivada a la integral y de la integral a la derivada como proceso inverso.